Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia. Gracias por acompañarme a una emisión más, Oídos en la Ciencia. Les saluda afectuosamente Eva Méndez Farrera y hoy vamos a tener una plática muy interesante sobre los insectos y otros artrópodos. Y está con nosotros el maestro en ciencias Benigno Gómez y Gómez, coordinador de la unidad San Cristóbal de Ecosur. El doctor es biólogo de profesión con posgrado en etnomología tropical y zoología en la Universidad de Alicante, España. Fue coordinador de las colecciones biológicas de las unidades de Tapachula y San Cristóbal y actualmente es miembro del grupo académico sobre ecología evolutiva y conservación. Es profesor titular del posgrado de Ecosur, impartiendo cursos sobre fundamentos de etnomología en Tapachula, sistemática y evolución y sistemática en San Cristóbal. Ha participado en 38 artículos científicos y de divulgación, 3 libros, 10 capítulos y es árbitro de 3 revistas científicas. Ha dictado 31 ponencias en foros académicos y científicos. Pues bueno, doctor, agradecemos infinitamente a nombre del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación el que venga a darnos a conocer esta importante ciencia que estudia a los insectos. Platíquenos un poquito y pues es interesante saber y conocer porque mucha gente les tiene fobia a los insectos y obviamente a los artrópodos como las arañas. Y para bien, ustedes, ¿quién mejor que nos explique esta ciencia que estudia los insectos, doctor? ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu público. Mira, la entomología es esta ciencia que es parte de las ciencias biológicas que se dedica justamente a investigar, estudiar, a documentar a todos los insectos y a otros artrópodos. Decimos otros artrópodos porque los insectos también lo son. Entonces, dentro del campo de la entomología podemos hacer investigaciones, estudiar a las mariposas, a los escarabajos, a las abejas, pero también a los ciempiés, a los alacranes, a las arañas, ¿no? Entonces, el campo de estudio de la entomología pues es muy vasto. Y también recordar que justamente los insectos y en general los artrópodos, pues es el grupo de organismos más abundantes en la Tierra, ¿no? Tenemos un poquito más de 1 millón de especies conocidas hoy día. Entonces la diversidad del grupo es tan vasta que pues los encontramos, como decimos en las clases, hasta en la sopa, ¿no? Entonces tenemos insectos en todos los tipos de ecosistemas, en las casas, habitaciones, las arañas, no, muy comunes, ¿no? Los ciempiés, que de pronto, como bien decías, ¿no? También nos causa cierta fobia, cierto miedo, a veces un poco, pues sí, argumentado, pero muchas veces causado por y motivado por mucha publicidad deficiente, voy a llamarle así, ¿no? En la cual se toman a estos organismos como los malos de la película, ¿no? Entonces, a partir de una deformación de lo que es un insecto, un artrópodo, pues se empieza a enseñar a la gente pues que son los malos, que son los que siempre nos van a picar, nos van a comer, nos van a, etcétera, ¿no? Entonces, realmente son organismos, los más grandes los podemos encontrar de, no sé, unos 30 centímetros, estoy hablando de mariposas enormes y de insectos palos grandes, pero la gran mayoría no pasa de 5 o 7 centímetros, ¿no? Entonces son organismos pequeñitos que realmente no debemos de temerlos. Es claro que sí hay algunos artrópodos que tienen ciertos venenos, ¿no? Con los cuales ellos se defienden de sus depredadores y con ellos podemos tener ciertos problemas de salud, ¿no? Llamemos una viuda negra, ¿no? Una de estas arañas, o la violinista, ¿no? Incluso
algún tipo de avispa, algún tipo de ciempiés, ¿no? Alacranes, ¿no? Afortunadamente aquí en el sureste los alacranes no son tan potentes los venenos que tienen, pero bueno, de un dolorcillo, claro, adormecimiento de la parte afectada, pues... A menos de que alguna persona sea alérgica a estas. También esa es la otra, ¿no? Porque también puede causar la muerte. Claro, entonces hay algunas situaciones que sí nos ponen en riesgo, pero realmente si vemos la diversidad de 1 millón de especies, pues es un mínimo lo que tendríamos como peligro, ¿no? Entonces es más lo que le podemos sacar de provecho a los insectos que lo malo que nos pueden ocasionar. Doctor, y hablando de toda esta gama, de todos estos insectos que constantemente vemos, obviamente hay unos micros muy chiquitos en la tierra también, ¿no? Que a veces eso es benéfico para las plantas, obviamente, o también matan a las plantas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de estudiar a todos estos insectos, o tienen alguna clasificación para hacerlo? Sí. Mira, básicamente podemos distinguir, digamos, 2 grandes bastiones de investigación, algo que en antaño se llamaba la ciencia básica, la ciencia pura, ¿no? En la cual estudiamos a los insectos, a los artrópodos, por su simple existencia en un lugar, ¿no? Y la otra es la parte de la investigación más aplicada, ¿no? Entonces, toda la ciencia es aplicada, sin embargo, partimos de una fuente básica de información y después la aplicamos. Entonces, en este tenor, en el caso de las investigaciones aplicadas, pues tenemos mucha de trabajo científico que se dedica a ver el potencial, por ejemplo, de semioquímicos que están emitiendo algunos insectos para atraer a otros insectos o para atraer a su mismo sexo, no, perdón, al sexo contrario de su misma especie, y utilizarlos como feromonas para controlar plagas. Tenemos campos de investigación en entomología médica, ¿no? Tratando de manejar y controlar poblaciones, por ejemplo, de zancudos que nos transmiten paludismo, chikungunya, cosas de estas, ¿no? Tenemos también áreas de investigación en las cuales están trabajando en ver el potencial que tienen los insectos como fuente de alimento, ¿no? Entonces, en muchas partes del mundo ya los insectos ya no son concebidos como anteriormente se pensaba, como un alimento exótico, raro, ¿no? Que de pronto aparecía en algún establecimiento comercial. Hoy día, pues, son fuente de alimento ya tradicional de muchas ciudades, cosa que en los pueblos originarios, pues, desde que apareció el hombre se comen, ¿no? Entonces, en ese punto te puedo decir, por ejemplo, que en México es el país donde más se comen insectos en el mundo, ¿no? Acá en nuestro país tenemos arriba de 500 especies que se están consumiendo principalmente del centro hacia el sur de México. Y Chiapas es el que más consume insectos. Y es como decir la importancia, Doc, de estos insectos en las culturas originarias que de alguna manera nos han transmitido la producción de algunos insectos para consumo humano, sí, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas, que el nucú, uh-huh, ¿no? Cuando sale ahora que empiezan las primeras lluvias y empiezan a salir todos y todo el mundo, y hasta se pone bastante costoso, ¿no? Se eleva el costo de este producto. Estos insectos también son obviamente estudiados. Claro. Sí, hay 2 cuestiones, tocaste 2 puntos. Una es el conocimiento local que hay en pueblos originarios, en regiones rurales, ¿no? de todo México, por ejemplo, en que se ha gestado, se ha desarrollado un conocimiento con el día a día que ven ellos, ¿no? El desarrollo de los insectos, el cuándo aparecen. Entonces, todo este cúmulo de conocimiento se va transmitiendo de generación en generación, pero vía oral, ¿no? No hay un documento que vaya... Que avale todo que avale, esto. Exacto. Entonces, una parte de la entomología es la etnoentomología. Justamente esta rama
pretende documentar, ¿no? Hacer hincapié en todos estos conocimientos que existen y que también los amalgama con los conocimientos que se desarrollan desde la academia. Tocabas el tema del Nuku, ¿no? Chicatana, Tzitzín, Nacasmá y 18 nombres vernáculos que tiene. Sí. Entonces ahí la ciencia nos dice, hay 2 especies, ¿no? Aunque parezcan lo mismo, hay 2 diferentes especies. El género se llama Ata cefalotes y Ata mexicana. Eso es desde la ciencia. Pero dentro de la cosmovisión y el conocimiento de la gente, pues sabes que van a salir, lo acabas de decir, cuando empiecen las lluvias, te van a decir que primero sale una palomilla y después va a haber Nuku, ¿no? Que hay que estar preparados porque en la madrugada vas a ver, o sea, sabes la temporalidad, los horarios, ¿no? La ciencia te dice, ok, ese Nuku, realmente lo que está sucediendo es un vuelo nupcial, ¿no? Es el vuelo donde se encuentran las parejas, machos y hembras, para que el macho fertilice a la hembra, y cada hembra, o sea, en nuestra concepción del Nuku, el Nuku es la hembra, porque es lo que comemos. Sí. El macho es lo que tradicionalmente, yo soy de Tuxtla y acá se dice así, son los que llamamos vientos, porque el abdomen no tiene nada, está casi vacío. Entonces el durito, el que realmente va a la boca, es la hembra, son las hembras grávidas, son las reinas, ¿no? Entonces imagínate, si todos esos que nos comemos, más todo lo que se comen, los anates, los sapos, cada una de esas reinas va a producir un nuevo hormiguero. Entonces, imagínate la cantidad de hormigueros que tuviéramos si no hubiera un control, voy a llamarle así, por este consumo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es un buen ejemplo de cómo amalgamamos la ciencia desde la academia y el conocimiento local que existe entre pobladores. La ciencia, a partir de que pues la gente consume, dice, bueno, pues vamos a saber qué contenido nutricional tiene este insecto. Y desde estudios bromatológicos, este es el contenido nutricional que tienen. En el caso del Nuku, pues se ha encontrado que dobla o casi triplica el contenido proteínico que tienen las carnes de cerdo, de res, ¿no? Entonces el nivel, por cada 100 gramos de Nuku, tienes casi el triple que 100 gramos de res o de cerdo, ¿no? O sea que conviene mejor consumir el Nuku a consumir carne, ¿verdad? Bajarle un poquito más a la carne y poder probar bueno, para muchas personas es rico. Yo creo que si le agarras el sabor o el gusto, pues es una buena proteína. Claro. Y hay muchos, ¿no? Otros ejemplos, el SATS, ¿no? Hay varios insectos que se comen en México y que se han hecho este tipo de evaluaciones, y en casi todas es justamente en esa proporción, esa relación nutricional, casi el doble, el triple de lo que tiene alimentos convencionales como la res o el cerdo, ¿no? Aquí el problema, Eva, es que pues son alimentos ocasionales, porque no estaban disponibles todo el año, ¿no? Así, entonces debemos de guardar un poquito. Así es. ¿Qué le parece, doctor, si regresamos después de esta cápsula? Con gusto. ICT Informa. Hola, soy tu amiga Paulina Trejo y el día de hoy te traigo información que te puede interesar. Los estudios etnobiológicos revelan que las culturas tradicionales poseen otros modelos cognitivos de manipulación de los recursos naturales, lo que indicaría distintos caminos para una utilización eficiente del ambiente. Aquí las notas relevantes sobre el tema. El Parque Biológico de Madrid, el primero de España, ofrecerá a sus visitantes un recorrido de unos 4 kilómetros de caminos interiores que discurren a través de 10 ecosistemas y hábitats distintos del planeta producidos con animales en libertad. En el interior de este complejo se podrán visitar 10 ecosistemas de la tierra, lago, polinario insectario, la noche, ecosistema polar, alimentación, misterios bajo tierra, aviario, jungla, bosque y biodiversidad. Disfrutar de espectáculos de teatro, magia y mimos e integrarse en la naturaleza a través de un cine interactivo o de internet. Se han encontrado 7 fósiles de hormiga encastrados en ámbar y en perfecto estado de conservación en unas excavaciones en Nueva Jersey, Estados Unidos. Son especímenes con más de 90 millones de años de antigüedad, unos 50 millones de años más de los más antiguos conocidos hasta ahora.
Hasta la fecha, la entomología situaba la aparición de las hormigas en hace unos 50 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, entre los fósiles encontrados hay algunas especies relativamente evolucionadas. Por las consideraciones económicas y sociales existentes en el mundo actual, cada día es más imperativo el conocimiento, conservación y uso racional de la biodiversidad. Por esta diversidad de especies, particularmente relevante en el neotrópico, en el reino animal se destaca la clase insecta. Aproximadamente unas 3/4 partes de las especies de animales descritas corresponden a esta clase. Ello evidencia el potencial que representa si los categorizamos a través de nuevos modelos de uso y enfoques con criterios heterodoxos. Desafortunadamente, el consumo de insectos se asocia a costumbres insanas que estarían vinculadas a un alto nivel de primitivismo. No obstante, el consumo se remonta a épocas antiguas en culturas que explotaron eficientemente y racionalmente el medio ambiente y hábilmente integraron los insectos a la variada dieta alimenticia. Se trata de promover una tendencia entomológica diferente, donde se procura una visión de nuevos paradigmas conceptuales en el mundo de los insectos y observar estos animales bajo la óptica integradora y de múltiples conocimientos que se han explotado o se usan con poca eficiencia. Respecto al consumo, se indica que, desde épocas remotas, las poblaciones autóctonas consideraban algunas especies dentro de la categoría de comestibles, incluyéndolos en su dieta diaria y por tanto aprovechando sus proteínas. Ahora ya lo sabes, los insectos también son grandes fuentes de proteína de alta calidad. ¿Te atreverías a incluirlos en tus platos favoritos? Esto fue ICTI Informa. Nos estamos escuchando en el próximo programa. ¡Hasta luego! Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos aquí en Oídos en la Ciencia y estamos con el maestro en Ciencias Benigno Gómez y Gómez, coordinador de la Unidad San Cristóbal de Ecosur. Y bueno, nos está platicando sobre los insectos y algunos artrópodos es interesante conocer y saber de lo que nos pueden beneficiar en nuestra vida cotidiana. Y precisamente en el corte platicábamos sobre el nucú, que es un alimento o es muy nutricional para el ser humano, para el consumo, para muchas personas que lo consumen, y que no hay pues la productividad de este insecto, de esta hormiguita, porque es una hormiga. No se da en todo el año, solamente se da ocasionalmente, ¿no? Cuando está en la temporada de lluvia y solamente salen en algunas pocas ocasiones. Pero también usted comentaba acerca de los gusanos. Hay gusanos que también son un buen alimento, que se dan en distintas regiones de nuestro estado. Sí, un caso clásico es el SATS, ¿no? El SATS. Desde la ciencia lo conocemos a la especie como Arsenura armida, ese es el nombre científico. Tradicionalmente pues le llamamos SATS, cuetla, gusano del corcho, dependiendo de la región, ¿no? Este gusanito realmente es la larva de una mariposa nocturna, ¿no? Entonces, para el caso de esta mariposa, bueno, que es una polilla realmente porque es nocturna, requiere de ciertos árboles en específico para poderse desarrollar. Entonces, de eso depende la existencia o no del SATS, ¿no? Entonces, en las comunidades saben eso, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, cercanas a San Fernando, o Simojovel, o Yajalón, que son las zonas donde más existe, voy a llamarle así, producción de SATS, porque la gente hace una especie de protocultivo, esto es, promueven la reforestación con esos árboles que come el SATS para que justamente haya SATS, ¿no? Entonces, basados en ese conocimiento local, pues se promueve la existencia de un alimento local, ¿no? Entonces, en el caso del SATS también es una vez al año en el que existe como gusano, ¿no? Como larva, el larva le llamamos en la ciencia, y una vez que termina ese periodo, si nadie la agarra para comer, forma una pupa, un capullito, y luego sale una mariposa que pues volará por las noches, ¿no? Y vuelve a su ciclo de vida, a poner sus huevecitos y otra vez. Pero eso sucede cada año, ¿no? En el caso, como mencionábamos, el de la hormiga,
La hormiga de nucú, para los radioescuchas o en tu público, es justamente lo que llamamos aquí en Tuxtla la arriera. La arriera. No, bueno, la pero hay arriera. diferentes tipos de arrieras, que qué bárbara. Muchas amas de casa o personas que tienen jardines, a veces si no ves dónde están, se van a otro lado y tratas de tapar su nido, ¿no? Sí, porque sí. obviamente acaban los árboles. Sí, y aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Porque durante mucho tiempo la gente que trabajamos con insectos comestibles, se abogaba que los insectos comestibles es una alternativa muy sana para quienes buscan una buena alimentación, etc. Pero también lo podemos considerar la arriera. Sí. O hay diferentes tipos de arriera, hay negras, hay unas más grandes. Estas son, le llamamos la riera roja, ¿no? La grande, la que hace el corte de hojas, ¿no? Que ves que van en filita cargando sus hojitas, sí. Y hacen como sus montículos, ¿no? Sí. Esas son. Sin embargo, el nucú como tal es la reina de ellas, ¿no? Las que vemos como las arrieras más grandes son las obreras, ¿no? Las que están okay. todo el año trabajando. Sí. Al año hay la salida, te decía yo, es un vuelo nupcial, porque de los hormigueros salen las que van a ser reinas de nuevos hormigueros, no de donde sale, sino de nuevos hormigueros, y salen a volar para que en vuelo se encuentren con un macho, para que procreen, y una vez que las fertilizan, ellas buscan algún huequito donde iniciar un nuevo hormiguero. Entonces lo que comemos realmente es la hembra, la reina de esas arrieras. Pero te decía, hay una cosa importante, por lo que mencionabas de las amas de casa. Durante mucho tiempo esta recomendación de que los insectos son muy buenos, que son muy sanos. Sin embargo, en los últimos años ya se empiezan a encontrar algunos problemas con el consumo de insectos. Y te voy a poner un ejemplo. Oaxaca es el que va a Oaxaca y no come chapulín, no fue a Oaxaca, ¿no? Entonces el chapulín es un ícono un alimento emblemático ahí. Oaxaqueño, ¿no? Entonces pues mucha gente va, incluso acá en San Cristóbal vemos gente que anda vendiendo en las calles con sus cubetas llenas de chapulín. Sin embargo, el problema es que no sabemos la procedencia de esos chapulines. En la última década se han registrado algunos envenenamientos, intoxicaciones, porque pues hacia el norte de Oaxaca hay campos de cultivo, sobre todo de alfalfa, y los y las fumigan, le ponen es. químicos, y entonces eso come el chapulín. Entonces esas trazas químicas que se ocupan como plaguicidas pasa al organismo del insecto, y luego pasa a nosotros, ¿no? Como comensales. Ser humano, sí, exacto. Claro. Entonces, regresando a lo de las hormigas, pues si le estamos poniendo, y no te voy a decir marcas de insecticidas, a las hormigas, echándoles veneno, pues en una de esas también estamos intoxicando lo que posiblemente va a ser un nucú, y posiblemente vamos a intoxicar a alguien que se coma ese nucú, ¿no? Entonces, es una cadenita, ¿no? En el que van pasando estas trazas de químicos que en un momento dado pueden provocar intoxicaciones o envenenamientos mayores en los que comen estos insectos. Entonces ahí el cuidado es justamente de evitar el uso de estos químicos. Bueno, me vino mucho a la mente porque sí, efectivamente, algo que usted marcó ahorita, ¿no? El hecho de que nosotros o a las personas, y yo me puedo apuntar, sí. Porque sí me ha tocado de a veces tenía yo un arbolito, voy a poner un ejemplo, un arbolito de almendro, y había un nido de estas hormigas, y la riera. Y obviamente, ¿qué es lo que hace uno? Pues tratar de proteger al árbol para evitar, ¿no? El que lo maltraten. Entonces, a veces hay polvos, y esos son insecticidas. No se mueren las hormigas, o mueren algunas, y algunas tal vez quedan vivas, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente pues así ya van contaminadas, y eso es lo que a veces se consume como las personas que comen el nucú. Exacto.
Entonces, no es digamos, satanizar al nuku, ¿no? Sí, obviamente. claro. Y bueno, aquí tenemos algo a favor. Yo soy oriundo de aquí de Tuxtla. Entonces, platicaba con un colega ahorita que, pues en mi niñez, pues había muchísimos lotes baldíos todavía en Tuxtla. En esos lotes baldíos estaban los hormigueros. Hoy día ya no existen lotes baldíos. Y siempre buscan esos lugares. Exacto, sí. Está todo lleno de cemento. Entonces, difícilmente vas a ver volar ya nuku en Tuxtla, ¿no? Hablando de la zona urbana. Entonces, ya es en la periferia, todo lo que venden en los mercados lo traen pues ya de pueblitos cercanos, donde afortunadamente pues no se ocupa tanto químico, ¿no? Yo esperaría. Entonces, en ese sentido, pues se reduce la posibilidad de esta posibilidad de algún tipo de envenenamiento, ¿no? Pero de manera general, digo, los insectos están sirviendo como alimento no solamente al hombre, también ocupamos a los insectos, se le llaman piensos, que son vamos a llamarle así, estructuras que se le da de comer a peces, a pollos, etcétera, basadas en insectos, ¿no? Entonces, también ocupamos ciertos insectos para dar de comer a organismos que luego nos vamos a comer, ¿no? Así es. Por ejemplo, mojarras o algunos peces que después van a llegar a nuestra mesa. Es toda una cadena, ¿no? Alimentaria que constantemente tenemos y obviamente consumimos. Así es. Entonces sí es importante tener ese cuidado para buscar alternativas para poder proteger tanto a estos insectos, estos maravillosos seres, porque a final de cuentas pues tienen una razón de ser, claro. Doc, y bueno, obviamente también para cuidar nuestras plantas debemos de buscar alternativas para no afectar tanto a los insectos y obviamente cuidar el medio ambiente, ¿no? Muy importante lo que dices. Sobre todo esto me gustó mucho lo que dices, que es todo un círculo. Piensa en el ejemplo que me diste. Tienes una planta y van a llegar hormigas, entonces le ponemos este químico. Estamos evitando que llegue la hormiga a atacar nuestra planta, pero ese mismo químico va a afectar a los polinizadores que van a mantener viva esa planta y se pueda propagar. Entonces, ese mismo químico que estás ocupando también puede afectar a abejas, también puede afectar a mariposas, a escarabajos, que iban a servir de polinizadores a esas plantas. Y ahorita hay, bueno, por ejemplo, ahorita que menciona las abejas, también están en peligro de extinción, ¿no? Y es fatal esta manera de decirlo, que el día de mañana ya no existan las abejas, ¿no? Que vamos, ¿cómo va a haber esa manera de volver a polinizar las flores, las plantas y poder obtener incluso hasta la miel, ¿no? Entonces todo trae una consecuencia. Una consecuencia. ¿Qué le parece, doctor, si nos vamos a una cápsula y regresamos? ICTI Datos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Fer Serrano. Y yo, Ana Pineda. Un gusto en saludarte, amiga. Igualmente, Fer, un placer compartir esta sección contigo. Fíjate que en esta ocasión les traemos una recomendación de una película muy interesante que nos hará reflexionar sobre cómo el hombre ha venido a afectar a la fauna del planeta, en especial a los insectos. O sea, que esta sección está dedicada a los estudiosos de la etnoentomología, que es la ciencia que investiga la percepción, conocimiento y usos de los insectos por parte de una cultura. Pues no se diga más y aquí les presentamos la reseña de la cinta La Nube, una turbadora espiral de horror psicológico y entomología caníbal con recado medioambiental, como bien dices. La Nube es el primer largometraje de Josh Philippot, que es ganadora del premio especial del jurado y la mejor interpretación femenina en Sitges 2020. Llega a las pantallas a través de la plataforma de streaming Netflix, ofreciendo una alternativa al tradicional terror de sustos que suelen poblar las carteleras. Bajo un prisma de drama, esta propuesta de Francia nos recuerda que el género aún tiene otras maneras de crear escalofríos. Dentro de un nuevo movimiento del género, con más calado social y ecológico, La Nube sigue a Virgin, quien la interpreta Sulian Brahim,
una madre que cría sola a sus hijos y decide empezar a criar también saltamontes comestibles para salvar su granja al borde de la quiebra. Un movimiento tan idealista como desesperado que no es tan sencillo de llevar a la práctica, puesto que las primeras crías son frágiles y sus enjambres mueren temprano, lo que le impide garantizar una producción constante y de calidad. En medio de la desesperación económica, Virgin descubrirá un ingrediente inesperado para hacer a los saltamontes más grandes y resistentes: la sangre. Esto hace que en su espiral de obsesión vaya forjando un vínculo extraño con sus insectos, mientras sus planes son cada vez vistos con mayor impresión por parte de sus hijos, clientes y conocidos. Esto hace que en su espiral de obsesión vaya forjando un vínculo extraño con sus insectos, mientras sus planes son cada vez vistos con mayor incomprensión por parte de sus hijos, clientes y conocidos. De hecho, durante toda la película hay una atmósfera fatalista, una idea del mal por venir que Virgin parece estar catalizando en su propia convicción, que también recuerda a las premoniciones ambientales de La Última Ola, 1977, solo que en esta ocasión la idea de la salvación, una granja de producción más ecológica, se convertirá en el propio castigo como una plaga bíblica, un castigo por la explotación indiscriminada con la que el hombre está acabando con el planeta. Esta cinta tiene el ADN de la ciencia ficción de los 70s, ya que si se logra que la historia tenga ese pozo de tragedia inevitable que conduce a una catástrofe ineludible, por lo que el desarrollo deja un interesante ideario social y ecológico que es más interesante de recordar y debatir después de ver el film. Y esto en parte es por el creíble personaje que compone Julian Bergin, cuya actuación es la clave del éxito de una propuesta tan arriesgada. Así es, y aunque los efectos especiales no son los protagonistas, la reducción de escenas que presentan al enjambre en secuencias esporádicas están bien desarrolladas y son doblemente realistas gracias al enfoque naturalista del film, desde el buen uso del encuadre hasta la representación grotesca del resultado de la alimentación carnívora, con un desarrollo que toma los tropos de filmes como La tienda de los horrores de 1986 o la francesa Baby Blood de 1990. Un final apocalíptico relativamente minimalista convierte a La Nube en una propuesta valiente que quiere ir más allá de los marcos de película de festival y conectar con grandes clásicos del fantástico, que no deja de ser una versión moderna de Color Out of Space, con toques de cine entomológico, ecologista y ciencia ficción de los 70s, que va desde The Helmstrom Chronicle de 1971 o Phase 4 de 1974, hasta incluso Cuando el destino nos alcance de 1973. Pero su postura de drama europeo serio busca una importancia que limita sus propias posibilidades de ser un film realmente compacto. ¿Cómo ves, Ana? Está padre esta película, ¿verdad? Así es, Fer, una cinta para disfrutarla en familia, así que no nos resta más que decir que te diviertas. Soy Ana Pineda y nos acompañó Fer Serrano, y esto fue Ictidatos, nosotros informando y tú sigue disfrutando. Hasta la próxima. Estás escuchando Oídos en la Ciencia. Continuamos con nuestro invitado en Oídos en la Ciencia, el maestro en ciencias Benigno Gómez y Gómez, quien es coordinador de la unidad de San Cristóbal de Ecosur. Y esta plática tan interesante y sobre todo hacer conciencia, doctor, de que los insectos están aquí en este planeta por una razón de ser. Debemos también cuidarlos, protegerlos. Obviamente que en nuestras casas, doc, no nos gustan tener hormigas, porque luego dices tú, dejas una comida y luego se acercan las hormigas, y obviamente como nosotros buscamos con qué alimentarnos, ellas de igual manera lo hacen, ¿no? Como las arañas y otros insectos más. Pero ¿cuál es la utilidad, doctor, del estudio de estos insectos que en Ecosur pues ustedes están enfocados? Sí, mira, hay diferentes estudios que buscan justamente documentar esta importancia. Desde aquellos que están contribuyendo al desarrollo de poblaciones urbanas, aquellos que están con conocimientos locales en pueblos originarios. Por ejemplo, hemos trabajado con tzotziles, con celtales, con grupos mames en la sierra, donde ellos tienen organismos que consumen, pero también tienen insectos que son medicinales, ¿no? Entonces ocupan algunos insectos para curar ciertas dolencias.
Un ejemplo es un escarabajo que ocupan, que en casi muchas de las regiones indígenas de México. Aquí los celtales le llaman Dr. Chang. Ya desde el nombre tiene una atribución medicinal, Dr. Chang. Este escarabajito, cuando es molestado en las patitas, expele un líquido que desde la ciencia se ha estudiado y se ha encontrado que se llama cantaridina. La cantaridina es una sustancia química que se denomina vesicante. Vesicante significa que produce ampollas. Entonces, si tú vas por es tóxico. Sí. Si tú vas en el campo descalzo con chanclas o huaraches y llegas a toparte con esa, pues te va a provocar una llaga o una ampolla este bichito. Entonces, desde esa óptica es malo. Sin embargo, el conocimiento, el manejo que han hecho de estos pueblos originarios ha permitido que ellos lo ocupen para quitarse verrugas, quitarse estos lunares de bolita, todas estas complicaciones de pronto dérmicas que puedan tener. En la piel, ajá. Ellos ponen tantita de este líquido que obtienen de este escarabajo y forman una corona de puras ampollitas, que eso al contraerse, ¿no? Se seca, ahorcan y tira la verruga. Entonces es el dermoprada de los grupos indígenas, ¿no? Entonces es un ejemplo de un uso medicinal que le dan. Ya más técnicamente, en Tapachula tenemos la unidad de COSUR, donde es el estudio de los insectos es más aplicado. Tenemos estudios sobre las feromonas que emiten. Las feromonas es este perfume que emite o sea el macho o sea la hembra para atraerlo, y entonces el estudio de estos compuestos nos permiten hacer extractos artificiales para poder controlar plagas. Entonces ponemos estos olores en los campos de cultivo para atraerlos a ciertas trampas y poderlos ahí mantener a esa plaga para que no haga su efecto dañino en el cultivo, ¿no? Y hablamos de gusano cogollero, de algunas plagas del maíz. Trabajamos con broca del café, haciendo estudios sobre su comportamiento sobre el café, porque la broca del café es una cosita chiquititita. Así como el del arroz. Exacto. Es entonces, una cosita que una vez que entra a la semilla, pues ya se echa a perder. Entonces, el desarrollo también de semioquímicos, de trampas, se trabaja mucho con los productores, porque te decía al inicio, esta amalgama que buscamos entre el conocimiento que tiene la gente con el que se desarrolla en la academia, pues da mejores frutos, ¿no? Y es mucho más asequible para la gente de campo, ¿no? Entonces, en la academia nuestro éxito es que funcione y que obtengamos un documento publicable. Y lo mejor para todo eso es que tenga un impacto en la sociedad. Si eso no sucede, pues no estamos haciendo una ciencia con incidencia. Entonces, trabajamos con eso, trabajamos con zancudos, ¿no? Viendo toda la dinámica poblacional que tienen los zancudos hoy día, las formas de control que podemos hacer para evitar diferentes enfermedades. Tenemos eso, digamos, evitando plagas. Tú me preguntabas cuál es la importancia. También está un grupo que se dedica totalmente al estudio de las abejas, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores pues de mucha relevancia, lo mencionabas hace rato, la polinización, pero también de ahí hay la obtención de muchos productos que ocupamos, la miel, ceras, propóleo, etcétera, ¿no? Entonces, hay un grupo importante que está trabajando con abejas, desde estudios sobre su diversidad, la conservación para evitar lo que mencionabas de los declives poblacionales, porque también, por ejemplo, en las colmenas hay una plaguita, es un escarabajito que ataca las colmenas y que baja la productividad en ellas. Entonces, todo este tipo de situaciones es estudiado por este grupo de abejas.
Tenemos grupos también estudiando la diversidad de los insectos en general, en áreas naturales protegidas, en zonas urbanas, estudios en mariposas, ¿no? Cuáles son estas mariposas que están polinizando a diferentes cultivos, a diferentes plantas. En términos generales es mucho de lo que se hace. Y un tema que hoy día estamos impulsando también es el entomoturismo. El entomoturismo es el uso de los insectos como parte de los atractivos turísticos de una zona. Entonces, así a muy grosso modo te pongo ejemplos: las luciérnagas en Tlaxcala, las mariposas en la reserva de la biosfera, mariposa monarca, ¿no? Que trae muchísimo turismo para llegar a ver a estos, pues que se trasladan de un lugar a otro, ¿no? De acuerdo a cómo se mantenga el clima, y son solamente en lugares específicos. Son estacionales. Sí. Y aquí en Chiapas tenemos ejemplos. En el Tacaná tenemos una migración también de mariposas, de una mariposa blanca, entonces se impulsa esto. La creación de mariposarios como áreas de recreación, pero también de estudio de las mariposas y como fuente de polinización. Entonces hay un mercado, voy a llamarle así, muy amplio todavía en México para esto. La ocupación de los insectos en la orfebrería hoy día es cada vez empieza a ser más solicitada. Las mariposas, para soltarlas en eventos como bodas, etcétera. Entonces se tiene que estudiar todo el ciclo de vida de las mariposas para saber exactamente cuándo va a estar la mariposa y la puedas abrir y salga y no esté todavía en gusanito, ¿no? En el capullo. Exacto. Entonces, todo este tipo de situaciones incumbe la entomología. Y bueno, el campo es muy amplio, te digo, es lo que más hay en la tierra. Entonces el campo de los insectos realmente es muy vasto, ¿no? Pues yo creo que es fantástico, ¿no? A veces tal vez pensamos, ay, ¿cómo estudia insectos? O tal vez eso no es algo muy interesante o llamativo, ¿no? Pero yo siento que el estudiar algo, y sobre todo los insectos, que tienen mucho de qué aprenderle de ellos, ¿no? Como de las hormigas, las mariposas, toda esta diversidad de insectos. Hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué no se fortalece más esa parte en cuestión de cómo algunos insectos pueden curarnos? ¿No se ha fortalecido más esta parte de poder extender a la gente que más lo necesita? Sí, realmente son mucho de este conocimiento o desconocimiento. O desconocimiento también, claro. Voy a llamarle así, para muchos grupos es un conocimiento secreto, ¿no? Es difícil también llegar a este tipo de conocimiento. Te voy a poner un ejemplo. En la zona de los Altos hay un 100 pies que ocupan, escucha eso, lo ocupan las señoras. Si una señora tiene al esposo que pues se fue de jarra y vino ya tomadito y se pone medio agresivo, entonces la señora va y busca su 100 pies, lo pone a tostar, lo macera y se lo pone en su pozol o en su caldito, y con eso se tranquiliza. Son cosas que todavía estamos en estudio porque todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Te expliqué lo de la cantaridina. Eso cuando te lo platican, pues es que cura las verrugas. Dices, pues ¿cómo? Y entonces entra la ciencia desde la academia a ver cuáles son los procesos, los mecanismos químicos que están actuando. ¿Cuáles son las sustancias también? Exacto. Pero en este caso se llama mococh, el 100 pies. El 100 pies. No es el que comúnmente vemos, así uno como rosita. Es cafecillo. Ahí hay cafecitos. Hay una diversidad amplia, sí, ¿no?
Entonces ahí también tiene que ser un conocedor de cuál, no lo vas Sí, a poner porque otro y lo vayas a envenenar. Exacto, entonces hay mucho cuidado exacto. para este pero es dato. un dato secreto, ¿no? Sí. Entonces tienes que trabajar mucho en confianza con la gente. Y esto es gracias a un estudiante que es de una comunidad indígena y que pues él se puede manejar en ese ámbito y ha trabajado con curanderos, con parteras, etcétera, ¿no? Entonces no solo empezó el tema con esto de el apaciguador, le llamo yo el 100 pies. Pero ya luego les decía un curandero, pues es que no solamente se ocupa para los hombres, dice, si también tenemos un caballo o un toro que es muy bravo, pues se le da del mococh y con eso se tranquiliza. Entonces lo que estamos por estudiar es justamente los efectos químicos que tiene para poder pues bajar la adrenalina o toda la furia que de pronto se encadena, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Ahorita que estamos viviendo mucha violencia, ¿no? Hacia las mujeres, pero bueno, ese es un tema aparte. Sí. Doctor, también usted ha hecho trabajos sobre los antrópodos en los pueblos originarios de Chiapas. Platíquenos un poco también de esta parte de su trabajo, que es trascendental que lo conozcamos. Sí, mira, como te decía, hemos trabajado en la sierra, en el volcán Tacaná con grupos mames, aquí en los altos de Chiapas con sutiles celtales. Y se requiere mucho cercanía con ellos para que ellos también te tengan la confianza de compartir sus conocimientos, ¿no? De pronto sí es un poco temeroso el grupo de compartir esos conocimientos que realmente pues vienen de más de 500 años para atrás, y lo hemos logrado a través de gente misma de ahí, no estudiantes que salen de esas comunidades y que quieren pues investigar esto. Desde insectos o artrópodos que ellos ocupan en la medicina, como los ejemplos que ya te mencioné, los que se comen, algunos otros que son simbólicos. Hay una araña muy bonita que hay acá, justamente en la región de acá, se llama Trichonephila clavipes, es la araña que hace su tela amarilla. Si ustedes van al zoológico la van a ver por donde sea. Esa araña, para las mujeres celtales, tiene una magia, ¿no? Entonces ellas han visto en esa araña la habilidad de tejer y la actividad económica importante para el pueblo celtal, pues son los tejidos. Entonces cuando una mujer celtal está embarazada, pues va hacia las zonas bajas, porque es de zona caliente, a buscar a la araña, la cual colecta algunas, las dora y las consume, las come. Pero es un simbolismo porque están en su cosmovisión pensando en la adquisición de las habilidades de esa araña de tejer, se las pasan al comerlas a sus hijas que vienen en camino, ¿no? Entonces hay desde estas situaciones místicas, simbólicas, hasta cuestiones muy prácticas, ¿no? Donde están ocupando a los insectos para curar, para comer, ¿no? De forma lúdica los niños ocupan a los insectos. Entonces la ocupabilidad de los insectos a nivel de las culturas aquí en Chiapas es muy amplia. Solamente en el tema de los insectos comestibles hemos documentado a Chiapas como la región en el mundo donde más se come, ¿no? México es el país donde más se comen insectos, y pero aquí en Chiapas con 193 insectos que se comen acá, pues es la región en el mundo donde más comemos insectos solamente. Sí, y bueno, yo creo que eso es orgullo, ¿no? De saber que tenemos con qué comer y evitar las carnes, como le decía, ¿no? Las carnes rojas. Sí. Doc, ya casi estamos finalizando nuestro programa y me gustaría que de toda esta plática tan interesante, que en verdad siempre se aprende algo muy bueno, y eso le agradezco mucho, y el hecho también de que haya venido acá y nos platique sobre la importancia, ¿no? de también de hacer conciencia como seres humanos y como personas,
el cómo podemos ayudar en esta parte de evitar matar a los insectos, porque mucha gente obviamente las matamos, ¿no? Los matamos. Yo me refería hace rato a esas arañitas que son delgaditas, de patitas delgaditas, que hacen muchos, ¿no? Y para muchas personas pues no nos gusta. Hacer un poquito de conciencia a nuestra sociedad y a todos nuestros radioescuchas sobre este tema tan importante que tiene que ver mucho con el equilibrio ecológico. Sí, hoy día vivimos una hecatombe en la desaparición de muchos grupos de insectos. Desde el 2017-2018, gracias a algunos estudios que desarrollaron científicos, se empieza a documentar la decadencia en poblaciones, principalmente en abejas, pero también en mariposas y en escarabajos. Los estudios actualmente nos indican que mucho de esto está ocurriendo por el uso, lo que decíamos anteriormente, de insecticidas, plaguicidas, etcétera, pero también por la contaminación de nuestros ríos, en los ríos, lagos, en los mares. También hay artrópodos, también hay insectos que también están en declive sus poblaciones, pues porque ahí arrojamos nuestros drenajes, la industria también. La eliminación de áreas naturales también está perjudicando mucho, ¿no? A la gente mayor que hoy nos escucha, se podrán acordar un viaje de noche a cualquier lado de nuestra entidad, pues se llenaban nuestros parabrisas de insectos. Hoy sales y si pega uno es mucha suerte, casi no hay. Entonces, por las luciérnagas, exacto, ¿no? Esa desaparición bueno, en el caso de las luciérnagas hay una contaminación lumínica, ¿no? Las luciérnagas les afecta tanta luz. Sí. Entonces, poco a poco el desarrollo humano pues ha hecho también un golpeteo constante a las poblaciones. Y de pronto privilegiamos nuestra comodidad a lo que decías, pues a mantener la estabilidad ambiental que permita la sobrevivencia y supervivencia pues de otras entidades biológicas, no solamente de insectos, ¿no? Hablamos ahorita de insectos, pero son aves, reptiles, cualquier otra entidad que al final de cuentas y en este círculo que decías nos va a volver a pegar a nosotros. Entonces tener en lugar de un jardín con cementos, pues procuremos tener flores, procuremos tener plantas, ¿no? Ahí estamos dando cobijo a los insectos, a las arañas, ¿no? Entonces que si no nos gusta, como decías tú, que de pronto hay una araña, pues agarremos la escobita y lo empujemos que se vaya afuera, ¿no? Entonces ellos harán su papel, ¿no? Esa araña nos está ayudando de que no haya zancudos en nuestra habitación, ¿no? Pero eso no nos damos cuenta, nos vamos por esa fobia de esa araña hay que matar. Entonces sí, la recomendación es repensarse, ¿no? El papel que tienen ellos aquí en la Tierra. Acordemos que nosotros vamos a desaparecer de este mundo y ellos van a seguir, ¿no? Realmente la Tierra no es de los humanos, la Tierra no es porque ellos los estudien, pero es de los artrópodos, está en todos lados y es lo que más hay. Entonces, ellos están como puntos de conexión de toda la dinámica de procesos ecológicos, ambientales que hay, ¿no? Entonces, todo esto al final repercute en nuestra sobrevivencia. Si no abonamos a la supervivencia de los insectos, al final, pues va a repercutir en nuestra propia sobrevivencia en la Tierra. Pues yo creo que es un consejo bastante importante, interesante para todos nuestros radioescucha y tienen esta recomendación, el que cuidemos obviamente nuestro medio ambiente, cuidemos a los insectos, cuidemos a las arrieras que constantemente ahorita están, no sabemos cuánto tiempo más. Doctor, pues yo creo que todos estos conocimientos, toda esta investigación que tiene,
es para bien y para quienes nos están escuchando. Alguna información que deseen, obviamente lo tienen, no sé si tiene usted algún teléfono que pudiera usted dar de sus oficinas para poderse comunicar, si tienen alguna duda, porque a veces se encuentran algunos insectos que son raros y dicen, no, pues esto no sabemos ni qué es, no sabemos ni cómo se llama, pero pues yo creo que con usted pueden tener alguna respuesta. Sí, mira, hay dos vías. Una, como bien decías, pueden consultarlo directamente conmigo y yo a su vez, si no conozco, tenemos redes de colaboración. El teléfono es 967-1260-155, teléfono personal, porque ahí lo estoy revisando constantemente, pero la recomendación en este caso es que si me mandan por favor una foto, que sea lo más cerca posible. Porque como dices tú de pronto, oiga, ¿qué es esto? Y me toman la foto y es un puntito hasta allá abajo. Y, no va no usted a saber, sí. Para poder saber, hay que revisar ciertas características del organismo, entonces sí necesitas que esté lo más cercana posible, lo más confiable la imagen, ¿no? Que esté nítida. Y que nos digan en el lugar donde está, ¿no? Porque no es lo mismo un alacrán que esté aquí, que es muy parecido al que está en Tapachula, ¿no? Entonces, saber en qué lugar, y una buena foto, con todo gusto. Y la otra, para los que estén muy interesados, está también la plataforma de la Conavio, que se llama Naturalista. Entonces ahí es un tipo Facebook para naturalistas, se pueden escribir y pueden subir su foto, y ahí también trabajamos muchos taxónomos, se les llama, a los que le ponen nombre y apellido a las especies, y ahí se les puede dar también respuesta. Pues muchísimas gracias, maestro Benigno Gómez y Gómez, coordinador de la Unidad San Cristóbal de las Casas de Ecosur. Agradecemos su presencia en nombre del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos en el siguiente programa. Oídos en la Ciencia es una emisión del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas con información relevante, datos curiosos, lo novedoso en materia científica y tecnológica que acontece en el mundo. Escúchalo aquí en Oídos en la Ciencia.